Buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Estamos muy contentos de que sean numerosos y que estén aquí con nosotros. Agradecemos mucho su presencia, su respuesta a esta invitación al coloquio Literatura Aplicada, el canon literario mexicano en el ámbito empresarial. Las sesiones que vamos a estar teniendo durante toda esta semana van a tener un orden que a continuación mencionaré. La de hoy vamos a empezar por una pequeña presentación de los ponentes, de los temas y bueno, ya lo iremos explicando, ¿no? Para que se entienda cómo funciona este coloquio, porque no es un coloquio con un formato tan estándar, ¿no? De ponencia y charla, bueno, en fin. El comienzo, sin más preámbulos. Agradecemos la presencia del profesor Maurice Viriotti de University College London, que es quien coordina y da alma a este coloquio, porque viene de él la propuesta, ¿no? Básicamente de este coloquio, que es esta aplicación novedosa de la literatura a la empresa. Bueno, entonces el profesor Viriotti me ha pedido que lo presente y que explique que su nombre es francés, su apellido italiano, pero que él es inglés. Me ha pedido que él es inglés, que quede muy claro, ¿no? Ya verán ustedes que habla excelentemente español, pero aún así me ha pedido que lo presente de esta manera. Él ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Ha trabajado también dando cátedra en otras universidades inglesas. Actualmente es catedrático de University College London y es director de SHM Foundation, la empresa en donde hace esta aplicación novedosa de la literatura. No sé qué más. Nada. ¿Es todo? Sí, es mi vida. Bueno, la estructura, el orden de las intervenciones que vamos a tener el día de hoy es así. El profesor Viriotti va a hacer una introducción general al coloquio, nos va a explicar más o menos cómo va a estar la perspectiva del coloquio. Después yo voy a hacer una introducción al texto que nos ocupa en esta sesión, que es Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esa es una introducción de manera muy general, no voy a entrar en temas muy específicos, porque tenemos poco tiempo, pero sí conviene recordar de qué texto se trata y en dónde lo podemos ubicar. Después de eso, el profesor Viriotti nos va a hablar de su aplicación, que es realmente la almendra de la charla. Nos va a hablar de la aplicación que hace de este texto a la empresa. Y al final habrá un espacio para las preguntas e intervenciones del público. Entonces será el momento que ustedes pueden aprovechar para hacerle preguntas al profesor Viriotti, ¿no? De esta aplicación tan novedosa. Si tienen preguntas también sobre Primero Sueño, pues yo intentaré responderlas en la medida de lo posible. Entonces, sin más preámbulo, damos comienzo a la charla. Gracias. Bueno, a ver, una pequeña introducción a todo este coloquio. ¿Por qué leemos literatura? Es una pregunta importante, me parece. ¿Lo hacemos solo para divertirnos o es que tiene un sentido más profundo? ¿Qué nos provoca para que realicemos este acto de leer? En la actualidad, hacer una crítica literaria o dedicarse a entender el sentido de la palabra ha un poco desaparecido en muchos países en el sector educativo, incluyendo, por supuesto, en muchas universidades. A su vez, existen ciertas fuerzas en contra del acto de leer. Primero, la disciplina que se enfoca en hacer crítica literaria está un poco en peligro, principalmente porque para otras disciplinas, por ejemplo, podemos hablar de matemáticas o física, la respuesta ¿por qué hacemos eso? Es muy sencilla. Podemos fácilmente responder a qué sirven las matemáticas, la física, etc. Para la crítica literaria, en cambio, es un poco difícil, es decir, ¿a qué sirve? Y la respuesta muy a menudo es, no sirve a nada.
y somos muy orgullosos de eso. La disciplina misma tiene discusiones en su interior también. ¿Cómo se lee un texto? ¿Es mejor hablar del contexto político-social o es mejor no tomarlo en cuenta? ¿Es mejor considerar cuáles son los medios por los cuales se produce un texto o es mejor concentrarse en el lenguaje? Lo que sucede es que cuando hablamos de crítica literaria realmente no sabemos de qué hablamos, porque hablamos de muchas críticas literarias, de muchas tendencias. Y tercero, otro punto es el punto que se olvida muy a menudo, que es el placer. Cuando leemos, de igual modo que al escuchar música, ver una película o mirar un cuadro, la verdadera motivación es el gozo. Así que la razón por la cual leemos parece muy poco científica. ¿Cómo podemos explicar por qué leer es placentero? Si no hablamos del gozo, entonces ¿cómo respondemos al por qué prefiero un texto sobre otro? Si no hablamos del gozo, entonces podemos reducir la lectura literaria a la idea de que solo estamos leyendo acerca de sociología, psicoanálisis, ideología política, comentario histórico, ejercicio lingüístico o de problemas de la palabra. Estos retos ya llevan mucho tiempo dentro del mundo de la literatura. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a la suma de nuevos retos también. Hay nuevos retos terribles. Primero, hoy la gente no lee. En nuestros días, publicar ya no es un evento de la misma magnitud ni posee el mismo significado que hace 50 o 100 años. Segundo, nuevos modos de comunicación digitales o redes sociales parecen ofrecer una experiencia más relevante que el acto de leer un texto en blanco y negro. Y el contratiempo de que quienes están involucrados en ello realmente no quieren enfrentarse a este problema, también eso es por dos razones. En primer lugar, porque algunos olvidan completamente los retos. De una manera casi autócrata creen que esto no se puede discutir, que el valor literario existe y que debemos sentirnos orgullosos porque hacemos algo inútil, precisamente. Somos orgullosos porque es inútil, que no sirve para nada, que no está de moda y que existe en un mundillo intelectual para los happy few, como decimos en inglés. En segundo lugar, es que podemos hablar de todo salvo el texto. Eso existe en muchas disciplinas literarias. Hablamos de todo salvo el texto. Hablamos del contexto, del pretexto, del paratexto, del epitexto, del no sé qué texto, pero no hablamos del texto. Utilizamos el texto como pretexto, hablando de aspectos como el género, la construcción del sentido de la sociedad, la identidad, y muy a menudo casi no nos referimos nada al texto. Así miles de tesis doctorales se han publicado casi sin hacer referencia al texto, que es solo un pretexto para el estudio. Mi experiencia es así. Yo durante muchos años me dediqué completamente a dar clases sobre literatura e investigar literatura. Me parecía muy importante lo que hacía. Pero cuando yo hablaba con otras personas, por ejemplo, cuando yo hablaba con mis propios padres, ellos decían, ¿a qué sirve eso? ¿Para qué haces eso? Y eso me dio como un poco un complejo. Eso no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo. Este señor sí mucho tiene padres un poco como mis padres, tal vez, no sé, bueno. Y es un poco difícil decir, pero ¿por qué lo hacemos? Porque finalmente no sirve para nada. Pero tuve también otra experiencia muy importante, que es que cuando yo hablaba con mis amigos que estaban fuera de la academia, que no trabajaban en universidades, y ellos me hablaban de sus problemas, yo encontré que había un fenómeno muy raro, que finalmente cuando yo les pregunté, pero ¿cuáles son los problemas muy importantes que por la noche significan que ustedes no pueden dormir? Nunca hablaron de problemas técnicos, nunca hablaron de problemas ni siquiera económicos, siempre hablaban de problemas humanos. Y todos los problemas que ellos comentaban eran precisamente las cosas que yo encontré en los libros, en los textos que yo leía. Entonces, ¿cómo es posible que la gente me diga que la literatura no tiene nada que ver con el mundo afuera, pero que mi experiencia es completamente al revés? Que cada vez que yo hablaba con mi mamá, que hablaba con mi novia, que hablaba con mis amigos,
me hacía como pensar en cosas que había leído en textos, que había precisamente un vínculo muy estrecho entre la vida fuera de la universidad y los textos. ¿Cómo podía ser? Luego me di cuenta también que cuando yo hablaba con mis amigos, a veces yo tenía como ideas de cómo podría solucionar este problema, no porque soy muy inteligente, lo soy, no porque soy muy inteligente o muy listo o lo que sea, no, sino porque esos casos ya había leído yo en libros, en textos, conocía estos ejemplos. Ellos no. Yo tenía una ventaja. Poco a poco me vino la idea de pensar, bueno, ¿cómo es posible que haya ese problema? Que la gente diga que la literatura no sirve para nada, pero que mi experiencia es completamente al revés. Fui a hablar con las autoridades de la universidad diciendo, tal vez habría una posibilidad de abrir un poco las puertas de la universidad, ver si podemos hacer un diálogo, por ejemplo, con gobiernos, con empresas, ver si lo que sabemos nosotros sería útil tal vez para los demás. ¿Cómo se dice? ¿Décano? ¿Se dice? ¿Hay décanos? El decano. ¿El decano se dice? Ay, primer error, gracias. El decano me dijo, eso no se puede hacer. Yo le dije, pues, ¿por qué? Y me dijo, porque es prostitución. ¿Es prostitución? Sí. ¿Utilizar la literatura sería prostitución? Sí. ¿Por qué? Porque así es. No se puede utilizar. Entonces yo dije, pues la literatura es inútil, sí, y de eso somos orgullosos. Para mí eso no me pareció una buena respuesta. Y no me pareció la verdad. Cada autor que ha escrito un libro no lo ha hecho para que sea inútil. Lo ha hecho precisamente porque quería tener una posición en el mundo. Quería decir algo, expresar algo. Me pareció una respuesta absurda. Me di cuenta de que no era posible para mí seguir adelante en la universidad a tiempo completo, haciendo lo que quería tanto, porque para mí era tan importante que era leer, investigar literatura, dar clases, etc. Porque para mí eso fue un problema tan grave. Yo quería abrirme hacia el mundo, ver si era posible utilizar este conocimiento que para mí era tan importante para solucionar problemas. Bueno, un par de cosas. Cuando yo digo solucionar problemas, no es que uno puede simplemente coger un libro como Antología Poética de Sor Juana Inés de la Cruz y decir, bueno, aquí tenemos soluciones a problemas empresariales. Claro que no. Entonces, ¿cómo funciona la literatura para mí? Funciona como una tecnología. Utilizamos la literatura como tecnología para ayudarnos a pensar en todo lo que es complejo. Así utilizamos la literatura, para entender cosas que no entendemos, el amor, el odio, la rabia, cosas que parecen difíciles para nosotros. Eso también lo hicieron en los tiempos antiguos. En la Grecia antigua así fue. La gente se iba a ver teatro para entender problemas precisamente de género, problemas del poder, problemas del lenguaje, precisamente porque tenían problemas sociales, políticos importantes, y para solucionar esos problemas no se podía hacer sencillamente, porque no hay soluciones. Necesitamos una tecnología para pensar, y hemos inventado con miles de años una tecnología para pensar increíble, y esa tecnología es literatura. Bueno, eso fue la parte fácil, porque finalmente yo tenía una idea y no muchos amigos. Y un gran enemigo que fue el decano. El decano, un gran enemigo que no quiere trabajar conmigo. Bueno. Pero me di cuenta también que si eso sí era cierto, era importante demostrarlo, y demostrarlo de verdad. Demostrarlo de verdad quiere decir demostrar que a la gente podría realmente servir. No las soluciones, sino esa manera de pensar. Que había otra manera de pensar que para el mundo empresarial o en gobierno o en asociaciones civiles
podían dar una respuesta diferente o una diferente manera de plantear las cosas. Para hacer eso, me pareció importante demostrarlo de verdad, lo cual significaba la creación de una empresa. Y en 1996, yo y con dos colegas hemos creado una empresa que se llama SHM, y esta empresa se dedica a solucionar los problemas grandes de las grandes empresas, y de gobiernos y de asociaciones civiles. ¿Grandes problemas qué significan? Son problemas que no se pueden solucionar científicamente. El mundo de la empresa está como dominado por la idea de que la economía se puede entender científicamente, lo cual es una locura, que ya lo sabemos, porque cada vez que pensamos que entendemos lo que está pasando en el mundo económico, pasa una cosa horrible, una pesadilla que nadie sabía que iba a venir. Entonces, la idea de que la ciencia soluciona todo es absurda. Con esa pequeña idea hemos intentado hacer nuestra empresa dando consejos a grandes empresas, a gobiernos también, diciendo, bueno, nosotros tenemos otra manera de plantear las cosas, a ver si podemos ayudarles. Muy rápido nos hemos establecido en el mundo empresarial. Hoy tenemos oficina en Londres, tenemos oficina en Nueva York, tenemos oficina también aquí en México, trabajamos en todos los países del mundo y muchas empresas utilizan nuestro trabajo. Muchos no saben que utilizamos literatura, porque para ellos eso sería una locura. Pero saben que tenemos respuestas mejores que nuestros competidores. Y finalmente, la parte mágica que tenemos no es que somos inteligentes o sabemos algo increíble, es simplemente que leemos y nuestros competidores no lo hacen. Así es. En estas pláticas lo que quiero hacer es demostrar un poco cómo hacemos ese tipo de trabajo. En esta primera plática no les voy a dar un ejemplo específico. Les voy a hablar más bien de cómo Sor Juana es nuestra, podemos decir, patrona en la manera de pensar. Y voy a explicar un poco cómo utilizamos, sobre todo el primer sueño, para darnos luz, inspiración en el trabajo que hacemos. Pero en las otras pláticas voy a darles ejemplos específicos. Y estábamos hablando antes de si estos ejemplos son ejemplos de lo que vamos a hacer. No, estos ejemplos son ejemplos de lo que hemos hecho, facturado, terminado. Y a ver si para ustedes les parece interesante y a ver si hubiéramos podido hacerlo mejor utilizando la inteligencia de gente como ustedes. Así es. Ahora, perdón, es que me perdí completamente mi propio texto y no me gusta leer nada. No me gusta leer, claro que me gusta leer. No me gusta leer ponencias. Pero a ver cómo puede un poco introducir primer sueño ahora. Muchas gracias. Gracias. El sueño es un poema largo, es un poema escrito en una forma estrófica que se llama silva, que es una tirada de versos libre que va combinando versos de 11 y de 7 sílabas. Son 900 y tantos versos, 950 y tantos, una cosa así. Su autora lo titula El sueño y es un poema que habla básicamente sobre la búsqueda del conocimiento. Entonces, resumo de manera extrema la narración y descripción del sueño, que es que durante la noche, en la noche, el cuerpo duerme, el cuerpo, bueno, en el poema leemos la fisiología del cuerpo cuando va durmiendo, y durante esa fase de sueño, las potencias del alma trabajan de manera distinta a la vigilia.
Y finalmente una de ellas, muy especial, que se llama la fantasía, comienza a dibujar imágenes con la información que los sentidos han almacenado en la memoria. Con esa fantasía desembarazada de la parte corporal, del cuerpo, el alma busca el conocimiento, por lo menos de dos maneras. Una manera muy metódica, muy discursiva, muy ordenada, y otra manera que podríamos llamar analógica o contemplativa o abarcadora. El alma hace los dos intentos y ninguno de ellos tiene éxito. Sí empieza a conocer, pero finalmente las dos vías tienen sus límites. Después pasa el tiempo y el cuerpo empieza a despertarse, sobre todo porque la fisiología, según la fisiología que nos narra Sor Juana, el cuerpo tiene hambre, ¿no? Entonces eso va haciendo que se despierte. Entonces finalmente el cuerpo se despierta y amanece, ¿no? Resumido de manera extrema, eso es el sueño, ¿no? Ahora, es un poema que está escrito de acuerdo a intereses artísticos de su época, en donde había el gusto por un estilo difícil y oscuro, pero entendiendo estos dos adjetivos no como vicios del lenguaje o de la elocución poética, sino como virtudes. Es decir, en esta época escribir difícil o escribir oscuro era hacer una gran vuelta, ¿no? Tanto en prosa como en verso. Se cultivaron las dos vertientes. Entonces, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ese es el poema. Eso tenemos con Primero Sueño. Entonces, claro, cuando nosotros nos enfrentamos a su lectura en nuestra época, nos puede parecer a lo mejor muy extraño un poema escrito así, ¿no? Pero es que no es una ocurrencia de Sor Juana, que se los digo a mis alumnos en clase, ¿no? No es que ella haya pensado, pues voy a escribir este poema dificilísimo porque los alumnos de literatura como Hispana 2, para que tengan problemas, ¿no? No, sino que es toda una corriente de su época. Ella está culminando toda una corriente de su época, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora sí voy a leer para aprovechar el tiempo. Entonces, habiendo dicho esto, trataré de ubicar de una manera muy general el poema, y si hay preguntas, pues al final de la sesión. Agradezco mucho que esté aquí con nosotros la doctora Rocío Olivares Zorrilla, que es una experta en este poema. Entonces, lo que no me responda yo, se lo responde ella. Así que fue El Sueño. Un poema que surge como una imitación de ciertos aspectos de las soledades de Góngora. Como se sabe, la autora sigue estas composiciones en cuanto a la forma, la silva. Sin embargo, se ha dicho ya que el tema es bastante distinto, es decir, en el caso de las soledades son los pasos de un peregrino errante, dice Góngora, ¿no? El ambiente es en el campo, etcétera. El tema se dice que es bucólico. En el caso de Sor Juana es un tema filosófico, ¿no es cierto? La búsqueda del conocimiento. Entonces el tema es distinto y la lexis o elocución también. Parecen muy cercanas, pero hay diferencias, ¿no? Eso ya lo ha mostrado bien la crítica. Sin embargo, el sueño no se entiende sin las soledades. Es decir, es un poema que viene después de las soledades en el tiempo, ¿no? Al menos yo lo pienso así. En una época en la que se iba imponiendo la moda conceptista y la tendencia culterana en diversos géneros y en prosa, la fábula de Polifemo y Galatea y las soledades de Góngora representaron innovaciones en el canon de la lírica de aquella época. El Polifemo, cuya redacción está terminada en 1612, se convierte en la máxima expresión del profuso empleo de alusiones al mundo y mitología grecolatina, en una tradición que hasta ese momento se había mostrado reacia a plasmar tales saberes en la lírica, en nombre de una fidelidad a una supuesta claridad castellana.
Podemos decir que La Soledad Primera, redactada en 1613, fue más allá y se convierte en una de las grandes obras de la literatura española, que rompe además con el sistema de los estilos, entre otras que habían roto ya con este sistema de estilos. Eso tampoco es nuevo, pero en La Soledad también se toma esa libertad. Pues narra un asunto íntimo, el naufragio de un pastor, en un estilo elevado y una sintaxis llevada a sus límites. En cuanto a la forma, estos dos grandes poemas son quizá algunos de los antecedentes más relevantes a tener en cuenta para entender el papel que tiene el Primero Sueño en la poesía del siglo XVII escrita en español. Publicado en el segundo tomo de las obras de Sor Juana, aunque redactado tiempo atrás, este largo poema comparte con Las Soledades la apuesta por el estilo conceptuoso y culto. Sin embargo, el asunto no podría ser más diferente, como decimos. Además, al parecer, Sor Juana no se apega tanto al estilo gongorino como se ha creído, y quizás sea más pertinente comparar su dificultad y oscuridad con otros poetas como el sevillano Francisco de Herrera. En cuanto al contenido, el sueño ha de ubicarse también en la larga tradición que parte del Somnium de Macrobio, por una parte, y en la temática de tipo científico que ya tenía antecedentes en los líricos españoles, entre quienes podemos mencionar a Figueroa o a Lope de Vega. Es decir, hay una enorme tradición de textos que atraviesa épocas y géneros que se escriben en el marco de un sueño. A mí me gusta llamarle marco porque no encuentro otra categoría literaria. Es decir, hay alguien que sueña. Y esto puede ser un relato de peregrinación, puede ser un poema alegórico, siempre está involucrada la alegoría. El caso es que este marco del sueño da origen siempre a una visión alegórica. Ese es el rasgo que comparten todos los textos que tienen este marco. Y el de Sor Juana también es así. Es decir, tenemos un cuerpo que se duerme y que sueña, y por lo tanto hay una visión que tiene una dimensión alegórica y visual, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, entre esta gran familia de textos, pues hay grandes diferencias. Se une aquí el hecho de que esa visión no nos va a contar ni un relato de peregrinación, una peregrinación a Jerusalén, no nos va a contar una enseñanza moral, sino que nos va a contar la búsqueda del conocimiento. Eso es lo que tenemos. Ahora voy a mencionar algunos de los aspectos de este poema que ha trabajado la crítica, algunos de los aspectos que se han estudiado. Uno de ellos es la imitación y emulación que Sor Juana hace de Las Soledades. Las similitudes parecen evidentes, ya lo dijimos, aunque las diferencias también se han señalado. Sin embargo, este campo de estudio yo creo que no está agotado. Es decir, no lo digo yo, lo dice un investigador, por ejemplo Joaquín Rosas Lozano, en un artículo más o menos reciente. Él muestra cómo hay muchas conexiones de la obra de Sor Juana con Góngora, no solo en Las Soledades, sino en otros poemas, ¿no? Y menciona que no hay una sola monografía dedicada a este tema, ¿no? Abarcadora y que nos dé una visión panorámica. Entonces ahí hay una línea de investigación que está vigente, ¿no? Sobre todo, actualmente la crítica se ha preocupado mucho por diferenciar a Primero Sueño de Las Soledades. Sin embargo, las conexiones son muchas también. En cuanto al tema global del poema, la búsqueda del conocimiento hace que algunos aspectos de su inventio, es decir, todos los vehículos verbales y argumentativos que ella utiliza para hacer esta descripción, evidentemente tienen que ver con las tradiciones poéticas que llegan hasta ella, que van desde el escolasticismo medieval, pasando por el neoplatonismo
y hay también huella de corrientes filosóficas que estuvieron muy en boga en el 17 en España, como como el estoicismo y el escepticismo, mucho menos estudiado el escepticismo. La modalidad alegórica, como les decía, también es muy interesante de estudiar de manera más amplia. Y dado que, como les contaba yo, las dos vías que emprende el alma para perseguir el conocimiento tienen sus límites, fracasan, dicen algunos críticos, es muy interesante ver qué tanto de la corriente escéptica hay en este poema, ¿no? Porque, como les decía, fue una corriente filosófica muy en boga en el 17, en la segunda mitad del 17. En lo personal, a mí el asunto o el aspecto que más me atrae del Primero Sueño, además de los que he mencionado, el contenido, toda la erudición que hay, Rocío Olivares Orrey aquí lo sabe muy bien porque ya ha estudiado muy profundamente la presencia de emblemas, los emblemas, la tradición emblemática que está proyectada en el Primero Sueño. De toda la riqueza que encontramos en el Primero Sueño, a mí lo que más me atrae es el hecho de que la autora utilizara la vía del discurso poético para encauzar un tema como la búsqueda del conocimiento, porque en efecto esto era posible en la poesía, en la poética neoclasicista, es decir, la poética neoclasicista contemplaba que el pensamiento pudiera tener una vía no racional, ¿no? Que es la vía poética. Entonces, esto es lo que a mí más me fascina. La inclinación que Sor Juana tenía por las ciencias es bien conocida. Frecuentemente se acude a las menciones que ella misma hace en la respuesta a Sor Filotea acerca de la natural propensión que le hace estudiar no solo en los libros, sino también mediante la experiencia. En las vigas del techo que pese a correr paralelas parecen unirse en un punto lejano, en las espirales que un tronco traza sobre la harina servida, o bien en las transformaciones que sufren las sustancias en el laboratorio de la cocina. Ese gusto personal se reflejó en su lírica y evidentemente en El Sueño, poema que ella apreció de manera particular y que no deja de atraer la atención de la crítica. Además, llama la atención la frecuencia con que los temas científicos aparecen en el resto de la obra de Sor Juana, además de lo bien ejecutada de esta incorporación, pues si bien es cierto que no es la primer poeta en abordarlos, el lugar preponderante que adquiere esta temática en el conjunto de su lírica no es usual. Georgina Sabat de Rivers, al hacer el inventario de los tópicos presentes en el Primero Sueño, proporciona no pocos antecedentes cuyas fuentes son evidentemente de carácter científico. Las octavas sobre el bien de la vida retirada, o la epístola Arias Montano de Aldana, la Arcaida de Lope de Vega y varios poemas de Fray Luis de León, entre otros. Pero concluye que tales tópicos científicos eran considerados de escaso valor poético y poco frecuentes. Es cierto que algunas corrientes filosóficas pasaron a la poesía castellana en campos bien conocidos, por ejemplo, a propósito de los temas amorosos de la poesía trecarquista. Esta poesía traía consigo una exposición de la enfermedad amorosa que daba amplio campo a la doctrina neoplatónica, que pervive en la tradición poética por mucho tiempo, incluso más allá de su vigencia como corriente filosófica. Por otra parte, los saberes de la fisiología médica de tradición galénica también habían pasado frecuentemente a la poesía, pues no en balde los presupuestos de la misma ciencia poética coinciden con los de la medicina. Ambas disciplinas eran terapéuticas que buscaban curar los males del alma y del cuerpo, entidades que no se consideraban disociadas según la fisiología de la época. Algunos críticos actuales han observado la presencia de los conocimientos médico-filosóficos que la actividad medieval sobre el amor había aportado, precisamente señalando el especial tratamiento que a ellos dio el discurso poético de los estilnovistas. Sin embargo, no siempre se advierte la continuidad de la pervivencia de esta herencia italiana, sino que se la considera como algo esporádico y tardío,
A veces se señala que Figueroa sería el primer poeta español comparable a Cavalcanti en su aprecio por el papel de los contenidos filosóficos en la poesía. La teoría neoplatónica del amor se hizo patrimonio común de los poetas de los siglos XVI y XVII de manera sistemática, sobre todo a partir de la obra de Ficino y Petrarca en Italia y de Castiglione, León Hebreo y Garcilaso en España. En la poesía española hay en efecto una doble posibilidad de tratar dicho complejo filosófico. En fin, esta vertiente científica de la poesía que viene entretejida en la poesía amorosa, pues también ocupa un lugar bastante importante entre los poetas españoles. En cuanto a la unión de filosofía y poesía que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XVI, en España habría que tener en cuenta un fuerte fondo de filosofía clásica que se haría presente a partir del naturalismo renacentista italiano, hasta llegar a la gran separación de los saberes que tuvo lugar a finales del siglo XVII, al tiempo que se buscó organizar cada uno de ellos mediante la lógica y la dialéctica. Aparentemente, los humanistas de esta segunda generación se asumen mucho más como filósofos, morales o naturales, es decir, cercanos a nuestros actuales científicos. La relevancia de la memoria como potencia del alma se ve desplazada por otras potencias y hábitos del alma, como la imaginativa y el ingenio. Es decir, hasta la segunda mitad del XVII tiene un gran prestigio la memoria, pero a partir de esta época ya no tanto. A partir de esta época se empieza a hablar con muchísimo más interés sobre la fantasía o imaginativa y sobre el ingenio. Y el ingenio ya es la potencia de la que se habla por todas partes, ¿no? Porque va de la mano con la moda conceptista, claro. Hay además una gran preocupación por la observación del universo y un creciente prestigio en quienes buscan el mundo de las causas intermedias, decían ellos. Aunque se admita que la causa última e indiscutible es siempre la divina. Si el conocimiento directo del objeto y la experiencia eran tan valorados en esta época, la siguiente tarea consistía en crear un texto en cuya estructura y lenguaje verbal se correspondiera perfectamente con los asuntos a tratar y con los lectores a quien estaba dirigido. Es decir, si la poesía admite los contenidos de un discurso que diríamos científico, esto no se puede hacer de cualquier manera. Se tiene que hacer con las características elocutivas pertinentes, porque si no, se puede romper con las reglas del decoro hasta cierto punto. No se puede romper totalmente, porque si no, entonces no estaríamos en el barroco, estaríamos en el romanticismo, ¿no? Con la ruptura total. Y eso no puede ser. Es decir, el poeta tiene que buscar el cauce, cómo va a decir, va a hablar del conocimiento, pero no puede hablar de cualquier manera, tiene que encontrar las coordenadas precisas. A Herrera habría correspondido un papel preponderante en esta beta de la tradición hispánica, pues en sus anotaciones se percibe el naturalismo pagano de la nueva cultura humanística que la pone al servicio de una poética orgánica y filosófica. La atención a las causas naturales dentro del discurso poético acaso había surgido de manera análoga a la utilización de la perspectiva en la pintura. Se trataría, en el caso de la poesía, de una perspectiva lingüística. Eso a Luis le sirve, ¿cierto? Que al igual que la pintura, buscaba realizar conexiones con la realidad. Herrera se habría preocupado por dejar en claro que la lengua española, llevada a sus máximas capacidades en el discurso poético, puede dar cuenta de las minucias más difíciles y de las ideas más recónditas. Para Herrera, la lírica será la imitación de las cosas, factible gracias a la efectividad y transparencia de las voces que se corresponde exactamente con los objetos y con las ideas. Pues nos dice: de todas las cosas que viene al sentido, ninguna hay menesterosa y necesitada de voz que la declare y la señale. Es decir, como ven ustedes, hay una gran confianza de Herrera en la lengua española, la lengua castellana, que es la que está encumbrando, la que está ensalzando. Así, el poeta tiene todos los elementos materiales para alcanzar la claridad, es decir, la unión de puridad y elegancia. Y cuando se proponga imitar la realidad, podrá realizar tal imitación
con la deseada oscuridad, entre comillas, que en sus mismas palabras, cito a Herrera nuevamente, procede de las cosas y de la doctrina, y es alabada y temida entre los que saben el mucho. Es decir, Herrera era partidario de la oscuridad, pero no de la elocutiva, sino de la que viene de las cosas, de los misterios que están en la realidad, ¿no? Él en realidad no era partidario de la oscuridad elocutiva. Después, andando el tiempo, vinieron otros que sí fueron partidarios de la oscuridad elocutiva. Volviendo al campo de la lírica amorosa, podemos considerar que no es del todo ajena a la tradición de la lírica en castellano la incorporación de temas filosóficos y científicos. Sin embargo, estas apariciones explícitas de temas fisiológicos no representan una constante en la producción poética de los poetas áureos. Tenemos, por otro lado, una excepción a esta regla entre los ilustres antecedentes de Sor Juana, y esta es la poesía de Lope de Vega. Una proporción no usual de temas escolásticos y neoplatónicos ha llamado la atención desde hace tiempo en el madrileño. Frecuentes tiradas de versos en las epístolas, por ejemplo, y sobre todo una gran presencia del discurso filosófico explícito en la Circe, han desconcertado a los expertos. Algunos críticos tildan de fallido tal procedimiento de Lope y consideran que echa a perder buena parte de sus versos. Otros más defienden esta opción poética apelando a la tradición que desde Homero, Aristóteles y Horacio, y posteriormente reivindicada en el Renacimiento, consideraban que el poeta debe ser un filósofo y que debía dominar todas las ciencias y artes, contraponiéndose así a los tópicos platónicos del poeta inspirado. Incluso, buscando una explicación a esta irregularidad en su poesía, podríamos suponer acaso que Lope habría perseguido cierta originalidad con la cual contestar a las novedades que aportó la poesía de Góngora a partir de 1612 con el Polifemo y con las Soledades. Es decir, Lope quería ser un gran poeta, pero apareció Góngora. Así como Cervantes quería ser un gran dramaturgo, pero apareció Lope. Entonces, en esta competencia que hay entre los poetas del siglo de oro, pues la vida los llevó por otros derroteros, ¿no? ¿Acaso Sor Juana habría tenido de todas maneras más éxito que Lope en esta empresa? Pues conservamos al menos un comentario sobre el sueño, que les decía, del canario Álvar Lugo Uso de Mar. Además, actualmente, una vez superadas las reticencias de siglos pasados sobre la poesía de Sor Juana, nadie pone en duda el valor de sus imágenes poéticas de temas científicos. También valdría la pena reconsiderar las palabras de la misma Sor Juana cuando afirma que su principal preocupación eran los estudios de todas artes y ciencias y no la composición de los versos, ¿no? Ella frecuentemente dice que los versos los escribe por encargo, ¿verdad? Y siempre está afirmando que ella lo que le gusta es estudiar. Hay que tener en cuenta que todavía en el siglo XVII no era bien visto publicar versos profanos, pues estos se consideraban meros juegos palaciegos a los que tendría licencia un humanista serio, pero en su juventud, y a los cuales debía renunciar en su madurez o senectud. Este impedimento no sería menor para una monja consagrada como fue Sor Juana. Es necesario tener en cuenta que tanto la Inundación Castálida como el segundo volumen de las obras se imprimen gracias a la estrecha colaboración de Sor Juana con María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, virreina de la Nueva España, y en virtud de su alto rango en la nobleza española. Es decir, las obras de Sor Juana se publican gracias a María Luisa. Se publican en Madrid, como ustedes saben. Vale la pena, pues, reconsiderar la veracidad de aquella afirmación de Sor Juana y no tildarla de mero tópico de modestia, pues una vocación científica tan fuerte como la literaria, o acaso más, es evidente en su poesía. Además, como ustedes saben, actualmente lamentamos la pérdida de 2 tratados de la Jerónima que no se pudieron publicar. Uno sobre filosofía moral, titulado El Equilibrio, y otro sobre música, titulado El Caracol. La presencia de las corrientes neoestoica y escéptica, entre otras, se deja ver de manera evidente en su lírica y autoriza en buena medida a los temas amorosos, pues se trata casi siempre de un amor desengañado.
Eso también es bueno tenerlo en cuenta cuando leemos la poesía amorosa de Sor Juana, ¿no? Que no es la misma poesía amorosa de un siglo antes. Es decir, aquí está muy permeada por estoicismo y por escepticismo. Por otra parte, en cuanto a los conocimientos musicales de Sor Juana, muy bien estudiados también por Rocío Olivares, a juzgar también por las menciones fragmentarias que al respecto se encuentran en su lírica, se sabe que realizó una propuesta al problema, por entonces no resuelto, de la afinación del teclado o del piano. Sin embargo, queda por explicar de manera más precisa la postura poética que permitió que los saberes, y no solamente los filosóficos de corte tradicional, sino también aquellos más afines a las nuevas corrientes científicas que ahora consideramos ciencia moderna, entraran a formar parte del discurso de poetas como Lope de Vega o Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo en una época en la que el declive de lo que ahora llamamos ciencia moderna era fehaciente en España y acaso también en la Nueva España. Es decir, España tuvo una ciencia muy pujante en el siglo XVI. Eso ha quedado ya fuera de duda, ¿no? Hay expertos, toda una línea de investigación que ha dado fruto. Antes se creía que no, que España siempre había estado a la retaguardia en temas científicos. Ahora se sabe con sobradas pruebas que no es así, que España estaba a la cabeza de Europa en el siglo XVI. El declive vino en el XVII, ¿no? En esta época tan interesante en la que las ciencias se especializan es cuando España efectivamente se rezaga bastante, ¿no? ¿Acaso, como afirma López Piñero, ante los obstáculos que la ciencia moderna encontraba en la España y en la Nueva España de finales del XVI y del XVII, acaso, digo, se habría refugiado en el capricho artístico o poético? Sin duda, el siglo XVII fue una época en la que los poetas buscaban nuevas vías de expresión en medio de la general corriente conceptista. Ya a mediados del siglo XVII, Baltasar Gracián, en La agudeza y arte del ingenio, admite que el ingenio creador o la erudición ingeniosa puede hacerse de todo tipo de canteras, con la condición de que se conserve el decoro en las parejas de elementos que el concepto contrapone, y de que las agudezas estén bien logradas y den cauce a verdaderos conceptos o partos del entendimiento. Sor Juana hizo suyas las palabras de Gracián, que afirmaban que en España siempre hubo libertad de ingenio, y en la Nueva España otro tanto, podemos agregar, pues la Jerónima abordó abundantemente los temas filosóficos y científicos que eran arriesgados incluso para un poeta del barroco, confiando en la cabal realización de sus conceptos ingeniosos y verdaderos, cito ahora a uno de sus editores, y su plasmación en un estilo natural, cito nuevamente una opinión de uno de los editores de Sor Juana, un estilo natural unido a conceptos, cualidades que rara vez se hallan amigas, es decir, naturalidad y conceptos. Como se afirma en el prólogo al segundo tomo de las obras. Todo ello dentro de los límites que le imponía la ciencia poética de su tiempo. Muchas gracias. Y quería decir una cosa, que yo aprendo mucho cuando escucho a los que están siempre haciendo el trabajo que yo hacía antes. Porque en realidad ahora no soy experto en literatura. Ahora lo que hago es aplicación de literatura. Entonces tal vez me equivoco, pero equivocarse no es un tan gran peligro, porque así son los textos. Los textos son abiertos para que la gente los lea. Y a veces aprendo cosas. Una cosa interesante es que cuando aprendo algo que no sabía antes, siempre eso afecta mi manera de utilizar el texto. Es decir, no es inútil hacer el trabajo académico, es súper importante. La gente tiene que entenderlo. Bueno, ahora voy a decirles cómo yo utilizo un poco este texto, que les va a parecer probablemente absurdo, pero un poco de contexto. El trabajo que hago es con empresas y con gobiernos. Y ahora en este mundo, el mundo económico, el mundo político,
hay una invasión de ciencia y de falsa ciencia, de ciencia que realmente no es ciencia, de la gente que dice que todo se puede medir, todo se puede analizar y que finalmente no funciona. Bueno, cuidado. La razón por la cual eso tiene tanto éxito es que muchas veces funciona. Muchas veces funciona porque esta falsa ciencia es parecida al mundo en donde vivimos. Muy a menudo nosotros seguimos más o menos los procedimientos de una economía que se puede entender científicamente. Bueno, el problema es que a veces no. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque en empresas, porque en supermercados no hay números, hay seres humanos, personas que no actúan exactamente como se dice en los libros científicos. Mis clientes vienen a mí y a mi empresa y mi equipo porque tienen ese tipo de problema, porque la ciencia, como una medicina que ya no funciona, Dicen, ¿qué vamos a hacer? La ciencia no funciona. La gente está actuando no como se dice en los libros. ¿Cómo vamos a hacer? En este momento podemos involucrarnos nosotros. Ahora, ¿por qué hablo de Sor Juana? Bueno, un peligro de trabajo que hago es que utilizo textos que conozco. Hace muchos años, yo, a pesar de las apariencias, yo era profesor de literatura y profesor también de literatura iberoamericana hace muchísimos años, como 150 años. Un día en Cambridge tuve una experiencia muy importante, que tuve la posibilidad de trabajar con Octavio Paz una semana, que él ofreció que me iba a ser como un maestro para mí durante una semana cuando yo estaba estudiando. Una cosa extraordinaria. Sí, extraordinaria, de mi cara de wow, extraordinario. Octavio Paz con él, increíble. Gracias por la cara. Era más joven. Y me dio, un cierto día, me dio un libro. No sé por qué perdió el libro, pero bueno, me dio un libro que era un poco como poesía de Sor Juana. Desconocido completamente en Inglaterra en esta época. Nadie leía a Sor Juana. Cuando se hablaba de literatura iberoamericana se hablaba de realismo mágico, de no sé qué, de todas estas cosas del siglo XX. Eso fue una revelación para mí y me enamoré. Me enamoré sobre todo porque me pareció un lenguaje puro, un lenguaje extraordinario. Y aunque a primera vista, sin ese tipo de análisis, es casi imposible entender el poema. Para personas normales, es imposible, es horrible. Pero de todas formas tiene cierta música que entra en tu oído y en tu alma, y sigue trabajando en tu alma hasta que realmente necesitas saber qué significa, cómo funciona este poema. Así fue para mí, así supongo que es para muchos lectores. Es más útil para mí teóricamente. Eso parece raro. ¿Por qué? Porque sencillamente algo que dijo Aurora. Porque, para decirlo de una manera sencilla, para Sor Juana era imprescindible utilizar ciencia, pero poner su entendimiento, su conocimiento de ciencia dentro de un formato poético. Eso se puede decir que, bueno, eso no es tan nuevo, porque Sor Juana, por ejemplo, se puede leer los poemas de Lucrecio, del gran poeta romano. No es lo mismo. Cuando uno lee Lucrecio, lo que lee es como ciencia utilizando poesía para explicar, utilizando lenguaje poético para explicar conceptos científicos. No, en Sor Juana hay una tensión siempre entre ciencia y límite de ciencia. Es completamente diferente. Hay siempre esta tensión entre lo que se puede entender científicamente y lo que no se puede entender científicamente. ¿Por qué es tan importante en mi trabajo?
simplemente porque, como dije antes, en mi trabajo es muy importante ir más allá de la ciencia, pero nunca olvidar la ciencia. Porque en el mundo empresarial la ciencia no es completamente tonta. Es muy de moda decir que la ciencia es tonta. No es tonta, funciona. Pero a veces no funciona, porque tiene límite. Tiene límite. Eso no quiere decir que tenemos que olvidar la ciencia. Quiere decir simplemente que tenemos que poner la ciencia dentro de un formato más grande para entender el mundo. Entonces, para mí, este poema de Primer Sueño es muy importante como un análisis teórico de un procedimiento, de cómo podemos entender el mundo. Los casos que recibo yo de mis clientes son casos súper complejos, que gente muy inteligente no puede entender, porque si no, no pagan nuestras facturas para que nosotros encontremos soluciones. Son cosas complicadas. ¿Cómo uno puede enfrentarse a una cosa tan compleja? Para mí es imprescindible utilizar el procedimiento de Sor Juana. Bueno, eso no implica que digo a mis clientes, bueno, la primera cosa que voy a hacer es dormir. No, bueno, porque eso sería ridículo, ¿no? Pero de cierta forma, sí. Es decir, si siempre utilizamos las mismas herramientas para buscar soluciones que finalmente no se pueden solucionar con las herramientas científicas, vamos a encontrar las mismas respuestas. Hay que pensar en el mundo de un modo completamente diferente. Entonces, por ejemplo, ahí no puedo ver, sí. Al inicio del poema, este piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, etc., vienen como formas geométricas, pero ya dentro de un formato poético. Entonces estamos en un mundo donde la geometría obtiene, pero lo vamos ya desde el inicio a poner en un lenguaje poético, pero también en una manera de plantear el mundo poético. Eso para mí es imprescindible. Aurora habló de la dificultad, de la oscuridad, de qué tan difícil es entender este poema, de la importancia de la oscuridad en la tradición que viene desde Góngora, etc. Pero la oscuridad no solo fue una moda, sino también una parte importante de pensar en cómo utilizar el lenguaje. A veces, cuando utilizamos el lenguaje de una manera tan sencilla como lo hacemos siempre en casos empresariales, en casos políticos, etc., olvidamos casi todo lo que es importante, todo lo que es humano, todo lo que es esencial para nuestras vidas. Y bueno, uno puede mirar, por ejemplo, el ejemplo que puse yo en la pantalla. Eso de un ejemplo que viene de Ovidio. Si uno no ha leído eso, no entiende nada. No se entiende nada. ¿Eso es útil? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque un mundo donde uno se pone dentro de la posibilidad de miles de alusiones mitológicas, miles de alusiones históricas, literarias, etc., es un mundo en donde uno está completamente abierto a otra manera de pensar. Eso más o menos en los principios del poema nos pone ya en un mundo mitológico donde ya estamos colocados en un contexto en donde la manera normal de entender la noche, la manera normal de entender la vida, obtiene y no obtiene. Estamos en un mundo que conocemos, pero también que no conocemos. Eso es un procedimiento, parece raro, parece difícil de entender, pero es un procedimiento muy importante en el trabajo que hacemos con nuestro equipo. Pensar, bueno, tenemos un problema complejo. Antes de pensar en cómo solucionarlo científicamente, tenemos que ponernos en otro mundo, donde estamos buscando otras alusiones, otras posibilidades, otras referencias.
Así es. Y a veces esas cosas parecen obscuras, pero el procedimiento siempre nos ayuda. No es simplemente dormir en el primer sueño. Aquí Sor Juana habla del ave que en una leyenda tiene una piedrita en su boca para quedarse siempre despierta, porque cuando el ave empieza a dormir, la piedrita cae y el ave se despierta. Eso es un poco la imagen que utilizamos nosotros, la metáfora que utilizamos nosotros en nuestra manera de pensar. Siempre colocarnos un poco en el medio entre un mundo despierto y un mundo un poco de sueños. Para solucionar problemas complejos hay que utilizar herramientas diferentes. Cuando Sor Juana habla del alma y de lo que va a ser el alma, bueno, tuvo una descripción fantástica del poema Aurora, diciendo cómo el alma va a descubrir un mundo de conocimiento extraordinario, utilizando maneras diferentes del procedimiento. Pues el alma va a desconectarse completamente del mundo, pero no completamente, porque vamos a ver que siempre hay el reloj humano, que la persona que está durmiendo siempre tiene un tiempo normal, un tiempo del cuerpo, al mismo tiempo en el cual está soñando en otra cosa. ¿Por qué eso es tan importante para nosotros en nuestro procedimiento? Porque es una manera de decir que para nosotros siempre hay una tensión entre pensar en cosas obscuras, raras, difíciles, humanas, y al mismo tiempo no olvidar que estamos en un mundo científico, con un reloj humano que existe con ciertas normas y leyes, etc. Y eso lo explica perfectamente Sor Juana, y pocos otros autores lo hacen. Cuando Sor Juana habla de cómo el alma va a tener altura para ver el panorama de todo el conocimiento que tiene que obtener, ella habla de las pirámides, de ponerse alrededor, más arriba de las pirámides, y habla de los pirámides de egipcianos. Y cuando habla de ellos, habla de la descripción que hace Homero de estas pirámides. Pero hablando de Homero, utiliza esta oportunidad para hablar de cómo Homero utiliza la poesía para describir el mundo. Y dice que Homero tal vez es un historiador, pues que escribe la historia de Ulises y de Aquiles, pero también es poeta. Es poeta. Y los historiadores no suelen ser poetas, pero Homero lo es. Dice al final que en la poesía de Homero no se puede cambiar ni un hemistiquio, la mitad de una línea, ni un hemistiquio solo en sus descripciones del mundo, porque eso es tan importante. Es tan importante porque eso significa que la poesía es como es decir, parece absurdo. La poesía, si es posible expresar lo que se puede expresar en poesía en otra manera, pues no necesitamos poesía. Necesitamos poesía porque precisamente explica cosas que no se pueden explicar sin poesía. Así es, así es. Utilizando ese texto, nosotros nos damos cuenta de la suma importancia de pensar poéticamente y no solo científicamente. Termina su viaje. El alma termina su viaje y ve que es casi imposible entender el mundo utilizando la razón, utilizando todas las herramientas que tenemos
es posible y es imposible entender el mundo, dice una cosa muy importante. Dice que a pesar de que haya sido tan complicado, tan difícil hacer esta búsqueda, finalmente vale la pena. Buscar vale la pena. Eso también forma parte del trabajo que hacemos. En el trabajo que hacemos, eso caracteriza nuestro procedimiento. Tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar de una manera poética, tenemos que no olvidar la ciencia, pero pensar que hay otra manera de plantear las cosas. Tenemos que pensar que es importante alcanzar a conocer, pero es todavía más importante el esfuerzo de intentar hacerlo. Es importante tratar de expresar las cosas, pero el fracaso total no es un tan gran fracaso. En las relaciones humanas, esos son procedimientos súper importantes. Y para nosotros entonces es muy importante utilizar este poema para acordarnos siempre de cómo utilizamos la literatura para ver un mundo un poco diferente del mundo científico. El otro día un cliente mío me pidió una respuesta muy específica a un problema. Dijo, pues, usted me ha dado una respuesta excelente, pero yo quiero saber las reglas, las leyes que utiliza usted para hacer eso. ¿Cómo es posible que haya hecho esta solución? ¿De dónde viene esta solución? Yo quiero las reglas, quiero saber cómo funciona, quiero hacer como un sistema, un app o algo que pueda hacer lo que hace usted. Bueno, supongo que se podría hacer mucho dinero haciendo eso. Pero la verdad es que sería tan tonto como decir que el alma puede entender el mundo con un par de expresiones geométricas solo y sin la poesía, sin el esfuerzo, sin el fracaso total y sin la idea del alma que finalmente sabe todo y no sabe nada. Entonces le dije que no era posible hacerlo. Estaba muy decepcionado. Pagó la factura, pero estaba muy decepcionado. Y finalmente quería decirle algo. Y le dije, bueno, la única cosa que puedo decirle es que cada vez que tenemos un problema de ese tipo, primero sueño. Bueno, sé que es difícil a lo mejor ejemplificar, bueno, más bien preguntar cómo funcionan estos problemas en las empresas, sobre todo porque tienen como todo el tiempo están hablando de KPIs, de CEOs y de un lenguaje totalmente ajeno al que manejamos nosotros como estudiantes de literatura, estudiantes de filosofía o de cualquier otra ciencia humana. Sin embargo, mi pregunta es difícil de plantear, ya que siento que igualmente decir primero sueño y hacer una pregunta con esos términos es, pues, impensable. Sin embargo, sí me gustaría entender a partir de qué problemática y en qué ámbitos, en el proceso o en el recurso humano es en donde se utiliza Bueno, mañana les voy a, para los que estarán mañana, voy a darles un ejemplo de marketing. El miércoles voy a darles un ejemplo de recursos humanos. Etcétera. Entonces cada día habrá otro problema, pero yo puedo un poco, veo que necesita como un ejemplo para hacer más. Bueno, podemos hablar de un problema de un conflicto. Imaginemos un conflicto. Yo no debo imaginar conflictos, yo tengo conflictos cada día con mis clientes. Imaginemos una empresa grande que ha decidido hacer un gran contrato con otra empresa. Y el contrato es de miles de millones de dólares, entonces es muy grande, para mucho trabajo y tal. Entonces están muy contentos, hacen un contrato importante, van a tomar champán, todos dicen es increíble, tienen KPIs, ¿saben lo que es KPIs? ¿Sí? Toda la gente sabe. Bueno, es Key Performance, son cosas horribles. Key Performance Indicators. Son objetivos
son objetivos, pero no podemos decir objetivos porque parecemos como un poco tontos. Entonces decimos en el mundo de la empresa KPIs y los sentimos súper importantes. Bueno, entonces tenemos KPIs, tenemos objetivos, sabemos exactamente lo que hacemos. También hay cláusulas en el contrato que dice exactamente cómo tiene que funcionar, etc. Bueno, están muy felices porque unos van a obtener lo que quieren, los otros van a tener un contrato muy, muy grande con miles de millones de dólares. Pues perfecto, todos están felices. Entre 2 semanas se odian. Se odian, no pueden verse, tienen que trabajar juntos, no pueden verse. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Porque el ser humano es misterioso. Porque el ser humano no funciona con KPIs. No funciona así. Porque yo cuando me ponen KPIs, yo quiero hacer el revés. Porque soy un ser humano. Porque cuando alguien me dice, esos son sus 3 objetivos para el año, yo quiero buscar el 4, o no hacer los 3, o destrozarlos, o no sé qué. ¿Por qué? No soy una mala persona, tal vez, no sé, pero no es por eso. Es porque me parece horrible. Me parece horrible porque soy un ser humano. Y para entender los seres humanos necesitamos entender mucho, porque el ser humano es misterioso, como dice en Primero Sueño. Entender el hombre, dice el hombre, a pesar de que es mujer, dice hombre, no sé. Bueno, para entender el ser humano, es como el máximo de la complejidad en el sueño. Y es verdad que es súper complicado, porque finalmente la razón por la cual estas 2 empresas no podían trabajar juntos no tenían nada que ver con KPIs, ni con contratos, ni nada. Tenían que ver con cosas psicológicas entre ellos. Tenían que ver con aspectos socioculturales, tenían que ver también con problemas de lenguaje, de gente que no se entiende. Tenía que ver también con el hecho de que a veces cuando tenemos que hacer X, la última cosa que queremos hacer es X. ¿Por qué? Porque somos raros, porque así es. Tiene que ver también con el hecho de que como seres humanos y cumplir unos objetivos no nos da placer. No es tan interesante, queremos hacer otra cosa. Y las personas en el negocio no son tan diferentes de ustedes. A pesar de los KPIs, los CEOs y todas esas cosas, son iguales. Y son misteriosos. Entonces, no es un ejemplo muy específico, pero es un ejemplo complicado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, en estas 2 empresas, miles de personas que están involucradas en un conflicto que parece horrible, es intratable. Y nosotros tenemos que solucionarlo. Bueno, ahora, solucionarlo con más KPIs y con más reglas y con más cláusulas y con más contratos es lo que la gente hace. Y es terrible, es un desastre. Hay que soñar. Hay que pensar en un modo completamente diferente. Hay que pensar, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que decir, cada persona que está involucrada en este contrato es un misterio total que nunca voy a entender. Cuando uno hace eso, es el contrario de la ciencia, pero es el principio del conocimiento. Así es. Bueno, yo pensaba, pues como en nuestra cultura, pues desde que Platón expulsa a los poetas, o sea, la poesía ha tenido pues un lugar, bueno, ha sido variable, ¿no? Pero en realidad no se considera la literatura como algo útil, aunque en la antigüedad pues se usaba para formar buenos ciudadanos, para moralizar, en fin, tenía una función didáctica, moralizante o lo que fuera, ¿no? Pero no se le daba crédito, ¿no? En realidad ha habido una apuesta hacia el logos, el entendimiento de las leyes, ¿no? De la naturaleza, pero se ha olvidado esta otra dimensión y es una polémica que después los románticos retoman y que van a, digamos, a proponer como una mirada totalmente diferente, ¿no? En donde se señala, estoy pensando, no sé, en Novalis, por ejemplo, ¿no? Que justamente apuesta por esa mirada desde la poesía, que es capaz como de captar, de percibir la diversidad, la heterogeneidad, la simultaneidad, frente a las leyes
de la ciencia, o incluso de la filosofía, en donde lo que hace es que enuncia leyes generales, ¿no?, que borran como las particularidades, y entonces, claro, son dos formas distintas de conocimiento, pero el conocimiento que proporciona la poesía, que proporciona la literatura, pues se ha marginado y se ha ensalzado solamente esta vía racional, y ello implica una pérdida, ¿no? Una pérdida terrible. Sí, y Platón quería expulsar a los poetas, no porque eran inútiles, sino porque precisamente eran peligrosos, porque eran muy útiles para esta cosa, precisamente. Expulsar a una persona inútil no es lógico. Es precisamente porque es peligroso ser poeta, peligroso trabajar en este trabajo de literatura. Lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, dos cosas. El mundo científico nos está dominando, pero también el mundo literario se está como autoexpulsando. Es el otro problema. Y bueno, yo no digo que lo que estoy haciendo yo es heroico, no. Porque, bueno, hago lo que a mí me da la gana, pero de cierta forma sí creo que es necesario un cierto movimiento hacia literatura, crítica literaria, que se abre al mundo, precisamente para no autoexpulsarnos. Lo cual implica cierto peligro, lo cual implica eso que dijo mi colega, de prostitución, es complicado, eso implica varios problemas, pero un poco en el mismo sentido como el alma de Sor Juana, vale la pena. ¿Qué pasa entonces con esta literatura, como nos decía Aristóteles, de la verosimilitud, y ponerlo entonces, o cómo encontrar ese puente? No sé, a lo mejor, más bien es la pregunta, entre verosimilitud y lo veraz. Y lo veraz, la verdad, lo real. bueno, supongo que ese problema, primero el problema existe, es decir, el problema entre verosimilitud y la verdad, lo que es verdad, es un problema que existe para todos, para cada persona que abre su boca y quiere decir algo. La diferencia es que en el mundo científico y en el mundo empresarial actuamos como si no fuera un problema. En el mundo literario sabemos que es un problema. Por lo menos eso no significa que tenemos solución o que sabemos cómo hacerlo, pero por lo menos tenemos una pequeña ventaja, que es que sabemos que es un problema. Y es la única cosa que puedo decir. Porque finalmente no hay respuesta. Y les voy a dejar como decepcionados como mi cliente. Pero un poco lo que estoy diciendo es la importancia de aceptar que solucionar problemas a veces es aceptar que no hay respuesta. Tenemos que solucionar problemas en el mundo, pero también tenemos que aceptar que hay muchas cosas que no entendemos y que nunca vamos a entender. ¿Sí es? Hablaba yo de tecnología, era un poco en este sentido, de la idea de que leer es una tecnología que nos da la posibilidad de hacer precisamente eso, de vivir cosas que no hemos vivido o que nunca vamos a experimentar. Pero la crítica literaria también es importante aquí. Estamos hablando mucho de literatura. Para mí una razón por la cual estoy hablando de eso es porque el trabajo que se hace en lugares como este es muy importante. Porque no solo es importante leer, cada uno puede leer. Hay muchos médicos que han estudiado medicina que leen mucho, está bien, porque necesitamos departamentos o, no sé, facultades de filosofía y letras, porque necesitamos eso. Necesitamos eso porque no solo no es suficiente solo leer y experimentar, sino saber cómo utilizar esta tecnología para plantear toda la complejidad que hay que plantear. Eso es el trabajo, el papel de la crítica literaria. Y para hacer eso hay que
estudiar, hay que entender el texto, hay que entender el contexto, etcétera, 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 todo eso. Pero sin ese esfuerzo de hacer lo que estoy diciendo, la literatura se convierte solo en como un juego de ordenador, ¿cómo se dice? Un juego de computador. Sí. Sí, eso, porque eso también te da la posibilidad de experimentar cómo sería estar en un lugar donde 3 personas te quieren matar. Es verdad. Sí, pero no aprendes mucho. No aprendes mucho. Aprendes mucho más utilizando todas las herramientas que tenemos para plantear lo complejo. La complejidad. Lo que formula también es algo muy duro de decir, pero ¿cómo concientizamos a una sociedad totalmente tecnócrata que la humanidad, que la literatura puede aplicarse en problemas empresariales y cotidianos? O sea, ¿cómo vendemos esta idea a una persona que no, por desgracia, en un país donde tenemos pues una pata coja en lo literario, donde los jefes son punitivos, donde no confían como en esta parte humana? ¿Cómo vendemos esta idea? Bueno, hay dos cosas. Primero, no hay que exagerar. Y por eso hablaba antes de la importancia del trabajo, como por ejemplo el primer sueño, porque el primer sueño no es un problema que nos dice que la ciencia es inútil, al revés, súper importante, hay que estudiar grado a grado, dice todo, utilizar la razón, todo eso. Entonces, la primera cosa es que a veces creo que las ciencias humanas, que no son ciencias, son humanidades o lo que sea, han exagerado mucho su lucha contra la ciencia. Exagerar no sirve, porque la gente ve que la ciencia funciona, tenemos luz, tenemos cosas que funcionan. Es absurdo decir que es una locura. No es una locura. Existe la ciencia y la ciencia es poderosa. La primera cosa es que no tenemos que exagerar. La segunda cosa es que me parece que, a pesar de lo que acabo de decir, tenemos, los que estamos de esta parte del discurso, tenemos una ventaja extraordinaria, que es el fracaso cada día de la ciencia. Es decir, cada día hay cosas que ocurren que la ciencia no había visto. Cada día hay un fracaso. Entonces tenemos muchas ventajas para demostrar que en muchas cosas la ciencia no explica nada. Y un poco peor, a veces es que es un poco un riesgo utilizar herramientas científicas para tratar de dominar aspectos humanos de nuestra vida. Entonces yo creo que hay que no exagerar y enfrentarnos al verdadero problema, que es que hay muchos aspectos de la vida donde la ciencia no funciona. Eso lo entendía perfectamente Sor Juana. Perfectamente. Yo como porque facturo, y facturo porque ellos pagan. Y si yo digo eso, ellos no pagan y yo no como y me gusta comer. Así es muy sencillo. Entonces no. Pero yo diría que todos los que nos dedicamos un poco a entender la literatura tenemos una pequeña ventaja dentro de nosotros que no utilizamos. Y no sé por qué no utilizamos esa ventaja. Es decir, cuando yo o mi equipo, muchos han hecho estudios literarios, los que trabajan en mi empresa, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, muchas veces tenemos sencillamente una solución, vemos una solución que los otros equipos no ven. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta extraordinaria, desarrollada desde hace miles de años, extraordinaria, que nos da una ventaja. El problema es que si tenemos instituciones donde pensamos que eso nunca se puede utilizar, no se puede utilizar porque somos orgullosos de que sea inútil, pues entonces no tendremos la ventaja. Entonces la ventaja desaparece. Pero si utilizamos la ventaja, si pensamos literariamente en esos problemas, siempre ganamos. Siempre ganamos porque la tecnología es excelente. Es una tecnología fantástica, desarrollada con muchísimas personas muy brillantes durante miles de años. Nos da una ventaja. Pero en las pláticas que vienen
voy a demostrarles un poco cómo nosotros hemos utilizado herramientas y hoy vamos a discutir un poco ejemplos que hemos tenido en la vida de nuestra empresa, pero si les interesa, utilizando mañana Octavio Paz, precisamente, de una manera que no sé si es prostitución o no, y si hubiera gustado o no a don Octavio, pero a mí me gusta. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a Morris por esta charla. Gracias a todos los asistentes. Gracias a Adriana de Teresa y a Alejandro Higashi, que son nuestros siguientes ponentes y que están hoy acompañándonos aquí. Y nos falten mañana. Mañana entonces trabajaremos con Piedra de Sol de Octavio Paz. Esperamos contar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.